El mayor cuello de botella que enfrenta la inteligencia artificial ya no es el silicio, no es el diseño de los algoritmos, y tampoco es el capital. Es la energía eléctrica pura e ininterrumpida. La carrera de Silicon Valley hacia los modelos frontera está llevando a las redes eléctricas nacionales al borde del colapso térmico. Ejecutar un solo entrenamiento a escala masiva exige hoy la potencia continua de toda una central eléctrica municipal. Las energías renovables intermitentes simplemente no pueden resolver esto sin generar una volatilidad crítica. Para evitar que el avance de la IA se detenga por completo, Bill Gates y TerraPower comenzaron las obras de una apuesta de $4.000 millones. Un reactor nuclear de refrigeración por sodio de nueva generación, diseñado específicamente para mantener las máquinas operando sin descanso. Capítulo 1. El abismo energético de la IA. Entrenar modelos fundacionales es, en el fondo, un problema de termodinámica pura. Los clústeres de cómputo que integran cientos de miles de GPUs interconectadas no funcionan como la infraestructura tradicional en la nube. No reducen su actividad por la noche. Operan con factores de capacidad continuos, prácticamente al 100%. Un centro de datos de inteligencia artificial de primer nivel puede demandar fácilmente 1.000 megavatios de electricidad, suficiente para abastecer a unos 750.000 hogares. Aunque los gigantes tecnológicos se comprometieron desde el inicio con matrices energéticas 100% renovables, la física de la energía solar y eólica choca de frente con la trampa de la intermitencia. Cuando el sol se oculta o el viento disminuye, los centros de datos a escala de gigavatios no pueden simplemente bajar su consumo sin corromper el entrenamiento del sistema. El almacenamiento con baterías químicas a esta escala sigue siendo inviable para soportar pausas prolongadas de varios días. Para garantizar una operatividad total las 24 horas del día, los 365 días del año, la industria necesita energía base continua y libre de carbono. Y eso deja una sola alternativa viable: la fisión nuclear avanzada. Capítulo 2. Física e ingeniería del reactor Natrium. Durante 7 décadas, la energía nuclear comercial ha dependido de los reactores de agua ligera. Estos sistemas hacen circular agua común a presiones extremas, más de 150 atmósferas, para evitar que hierva a temperaturas de operación. Semejante presión obliga a construir gigantescas estructuras de contención de acero y sistemas de respaldo activo para evitar explosiones de vapor o fusiones del núcleo si se pierde el refrigerante. El reactor Natrium de TerraPower elimina por completo el agua a alta presión. Se trata de un reactor rápido refrigerado por sodio. El sodio líquido tiene un punto de ebullición cercano a los 900 grados Celsius, muy por encima de la temperatura de operación. Esto permite que todo el circuito primario de refrigeración funcione a presión ambiental. Incluso ante un apagón total, el núcleo no necesita bombas activas ni generadores diésel de respaldo para enfriarse. La convección natural del aire mantiene el sodio en circulación, lo que vuelve al sistema pasivamente seguro sin intervención humana. Sin embargo, el avance de ingeniería decisivo para el cómputo de la IA es su sistema integrado de almacenamiento de energía en sales fundidas. El reactor base genera 345 megavatios constantes de electricidad limpia. Al desviar el excedente térmico hacia estos tanques, la planta puede elevar su potencia de inmediato a 500 megavatios durante más de 5 horas seguidas. Funciona en simultáneo como una central de carga base continua y como una batería térmica de respuesta rápida, lista para absorber las brutales fluctuaciones de consumo que exige la inteligencia artificial. Capítulo 3. Cadenas de suministro y cuellos de botella geopolíticos. Desplegar reactores avanzados no es solo un desafío físico. Es una carrera logística y regulatoria. TerraPower eligió Kemmerer, Wyoming, el emplazamiento de una planta de carbón en proceso de retiro. Al construir sobre infraestructura existente, el proyecto reutiliza líneas de alta tensión, accesos de refrigeración y mano de obra calificada en operación de plantas eléctricas, ahorrando cientos de millones de dólares en demoras de conexión. Aún así, el proyecto enfrenta un obstáculo geopolítico determinante:
el combustible. Natrium requiere uranio enriquecido de bajo enriquecimiento y alto ensayo, conocido como jaleu, procesado a niveles de entre el 5% y el 20% de uranio-235. Históricamente, la producción comercial de jaleu estuvo dominada por la agencia nuclear estatal rusa, Rosatom. Tras las restricciones comerciales internacionales, las cadenas de suministro occidentales tuvieron que desarrollar capacidad propia de enriquecimiento desde cero, retrasando la conexión de Natrium a la red hacia el año 2030. La carrera por construir reactores ha desatado una competencia igual de intensa por lograr la soberanía sobre el combustible nuclear. Capítulo 4. La nueva carrera energética. La iniciativa de TerraPower no es un caso aislado. Microsoft ha firmado acuerdos de compra de energía limpia asociados a la reactivación de plantas nucleares. Amazon y Google están invirtiendo directamente en el desarrollo de reactores modulares pequeños. La estrategia es evidente. Los clústeres de alta densidad ya no dependerán únicamente de la red pública. Construirán microredes dedicadas, conectadas directamente a sus propios reactores de fisión. Esta transición marca un punto de inflexión en la historia de la computación. Los límites máximos de la inteligencia artificial no los definirá el ingenio algorítmico, sino la velocidad a la que los ingenieros puedan verter concreto y dividir átomos. Esto nos deja con una pregunta clave. ¿Podrán los reactores avanzados como Natrium escalar a tiempo para satisfacer la demanda de la IA, o la falta de energía impondrá un límite definitivo al desarrollo de los modelos de vanguardia? Déjanos tu análisis técnico en los comentarios. Si quieres más análisis a fondo sobre los megaproyectos de ingeniería que están definiendo el futuro, suscríbete y activa las notificaciones de Vector Tech.